Bienvenidos al 7º episodio de Hakuna Matata por el mundo en Bolivia. Después de haber recorrido el salar más grande del mundo, fuimos rumbo a Potosí, una de las ciudades más altas del mundo. Te invitamos a que disfrutes junto con nosotros de un recorrido por esta hermosa ciudad. No hay estacionar en toda la cuadra, dice. Aquí está lleno de camionetas, en todos lados estacionadas. Bueno, acá a la derecha. Y miren lo que es el ancho de las calles. ¡Ay! Por favor, necesito estacionar y caminar, mi amor. Acá a la derecha. Miren ahí de la calle. Uf, me voy a estacionar en toda la vía. Y finalmente logramos encontrar un lugar para estacionar. Este es uno de los puntos que estaba marcado en Nairo Overlander. Conseguimos meter la camioneta ahí atrás. Como pueden ver, hay un montón de viajeros por acá. Nos encontramos con amigos brasileros que ya habíamos estado con ellos, con los chicos de Sobre Rotas. Estuvimos en Brasil, en Mendoza, y a los chicos los conocimos en San Pedro de Atacama. Y ahora vamos a dejar la camioneta acá. Sale 15 pesos bolivianos el día. Y nos vamos a ir caminando para recorrer el centro de Potosí. Así que bueno, ahora después de haber dejado tranquilos ahí la camioneta... No lo quiero más mover. Es muy difícil moverse, ya vieron lo que fue el estrés de llegar hasta acá, que pusimos ahí la cámara rápida. Las calles son muy estrechas, muy empinadas y con muchos autos estacionados, pese a que dice en un montón de lugares no estacionar. De esa calle veníamos y... Por acá estamos yendo al centro y miren cómo siguen las calles por acá. ¡Ay, que va a volar el colectivo! Y así como apareció ese auto amarillo, se te mandan. Va a estar muy difícil grabar mientras caminamos porque... Ay, encima con esta subida. Como les contábamos en el video anterior, en una página leí que Potosí está a 3.900 y en otra leí que superaba los 4.000 metros más, metros menos. Está entre las ciudades más altas del mundo, pero es la segunda ciudad con más de 100.000 habitantes más alta del mundo. Te hago una propuesta. Lleguemos a un lugar y grabamos ahí, ¿querés? Sí, porque no podemos más. Tenemos las pulsaciones. Me voy a mostrar esto, mira. 118 pulsaciones y subiendo. Es tremendo. Siento que se va a salir el corazón. Estamos coqueando. Habrá que tomar un poco de agua. Bueno, ahí a mis espaldas se ve el famoso Cerro Rico. Como les habíamos empezado a contar en el otro video, si bien la fecha de fundación de Potosí es considerada el 1 de abril, porque en el año 1545 fue cuando se comenzó a explotar el Cerro Rico, la realidad es que el 10 de noviembre es una fecha muy importante para Potosí, porque en el año 1810 el pueblo se levanta en armas para rebelarse contra los españoles. Aunque lamentablemente fueron derrotados por una contraofensiva del ejército español, fue una fecha muy importante y de hecho se celebra todos los años. Ahora en 2022 se están cumpliendo los 212 años de esta gesta libertaria del departamento de Potosí. Así que se realizan un montón de festejos y ahora estamos yendo hacia la plaza para poder compartirles cómo son los festejos y, por ejemplo, hoy vamos a poder presenciar el desfile, un desfile cívico institucional acá en la ciudad de Potosí.
Recién terminó el desfile. La verdad es que me encantó poder ver más de la cultura de Bolivia, ver de la cultura de Potosí. Desfilaron un montón de organismos gubernamentales, pero también un montón de sindicatos, muchísima variedad, ver más de la cultura, ver más de su vestimenta. La verdad es que estoy muy contenta de haber podido vivir el desfile. Y acabamos de comprar un paquetito de habas. 2 bolivianos vale este paquetito. Y pareciera ser como un fruto seco. Pareciera ser como un fruto seco, como la almendra. Si se cae al piso, ¿se come o no se come? Obvio que se come. Se limpia por lo menos un poquito. Muy buena. A ver. Están bien sequitas. Es muy rica y no sé explicar el sabor, o sea, como con qué compararlo como para dar una... No sé, o sea, está salada, tiene sal agregada. Es bien crocantita, como una cascarita. Muy rica está. Muy buena. Segundo día recorriendo, tercero en realidad, que estamos en Potosí. Hoy vamos a ir a conocer un atractivo súper recomendado, que es la Casa de la Moneda, pero antes buscamos un lugar para comer. Ya les vamos a dejar el nombre porque no me acuerdo el nombre. 25 pesos bolivianos el plato del día, que incluye una sopa de verduras, un plato principal, el postre y además buffet de ensaladas. Así que nada, re barato. La sopa te la sirven directamente acá en la mesa. No sé lo buena que está. Es una sopa de arvejas, no, de lentejas. Sopa crema de lentejas, muy rica. Plato principal, quinoa con queso y un huevo frito. Y un poco de cebolla y... habas nos dijo que también tenía, que estuvimos probando ayer. Es muy rica la quinoa, no puede fallar. Y el postre, una compota de frutas. Acabamos de salir de comer, sabor Cochabambino se llama el lugar. La verdad es que nos encantó, muy rica la comida y muy buen precio. Antes de ir a la Casa de la Moneda, les quiero contar un poquito la historia de Potosí y por qué fue tan importante en el mundo y en la historia de la humanidad. El Cerro Rico, que se los vamos a estar mostrando en el próximo video, tiene este nombre porque fue la mayor fuente de riqueza de la humanidad. Dicen que de acá se sacaron el 80% de las riquezas del mundo y principalmente lo que se extraía de ahí es plata. En el próximo video les vamos a estar mostrando una visita que vamos a hacer en la mina ahí en el Cerro Rico, y cuando se descubre toda la plata que había acá en este cerro, en el año 1545 el Imperio Español empieza a extraer toda la plata de acá, se la empiezan a llevar a España. Dicen que de tanta plata que se sacó, se podría haber hecho un puente desde Potosí hasta Madrid. Y por otro lado, debido a la importancia del cerro, a toda la plata que se extraía de ahí, la ciudad de Potosí, que en realidad existe gracias a esto, al Cerro Rico, tenía entre 1650 y 1750 una población de 160.000 personas. Hoy, a 2022, son aproximadamente unas 200.000. Para ese entonces, Potosí era más grande que París y que Londres, así que la historia de Potosí en toda la historia de la humanidad es súper importante. Esto es un breve resumen. Lo invito al que esté más interesado en leer en el tema que pueda buscar más. Pero bueno, ¿qué pasó? Debido
a toda esta cantidad de plata que se extraía de la mina, la corona española decide que se construya una casa de la moneda acá en Potosí para acuñar monedas. Así que ahora, para continuar con el relato, vamos a hacer la visita para allá. Acabamos de ingresar a la Casa de la Moneda. Tiene un costo de ingreso de 40 pesos bolivianos para extranjeros, 10 pesos para nacionales. No se puede hacer tomas adentro, se debe pagar extra, 20 pesos para cámara fotográfica o 40 pesos bolivianos para filmar. Y tampoco se puede ingresar con mochilas, así que las tuvimos que dejar ahí. Y bueno, ahora vamos a entrar a conocer y después les contamos. Mientras esperamos el guía, porque se hacen visitas en grupo, estamos recorriendo acá en el patio, que hay una exposición de cuadros. Y volvió el barbijo. Dato extra, hay que usar barbijo. Como no teníamos, nos dieron ahí. Pero hemos visto mucha gente acá en Bolivia usando barbijo, tapaboca, mascarilla, como le llaman. Y el reloj marca pasadita a las 3, el reloj de sol, chequeado, son las 3:05. Acabamos de salir de la Casa de la Moneda. La verdad, es un lugar que vale la pena visitar. Tiene un montón de historia, que a mí no me gustó tanto, pero tiene toda la parte de cómo hacían la fabricación de las monedas a lo largo de la historia. Arrancaron con mula, después con vapor, después cuando llegó la energía eléctrica. Muy, muy interesante. La verdad es que estuvo muy bueno porque es un tour guiado y el museo en sí está muy bueno porque hay una sola sala de fundición que está en su estado original, pero el resto está todo reconstruido con maquetas y está buenísimo, así que vale la pena, como les estaba contando antes, o sea, sin dudas que la historia de Potosí, también conocido como Villa Imperial de Carlos V, está marcada por la plata y el Cerro Rico, que justo lo estamos teniendo allá de fondo. Esperamos que les haya gustado este video. Para nosotros fue una ciudad súper, súper interesante. Es hora de seguir viaje. Es hora de seguir viaje, así que los invitamos a que, si aún no lo han hecho, se suscriban a nuestro canal. Recuerden que hay nuevos videos todos los jueves y domingos a las 20 horas de Argentina. Así les seguimos mostrando más de este país. Dos almas inquietas y atrevidas. Estamos en el mercado minero, un mercado que se encuentra muy cerca del Cerro Rico. El minero tiene que acumular esa cantidad para poder vender. Esto tiene zinc y plata. Esta es la mina Pailaviri, la principal de todo el cerro. Santi, actores de un cuento trashumante, persiguen su instinto más profundo, Hakuna Matata, por el mundo. Los bienes que llevamos son nuestros valores, cambiamos los lujos por miles de colores, recogemos vivencias, cosechamos amigos, y el tesoro más preciado es ser felices, felices en el camino. Dos seres sencillos, Caro y Santi, actores de un cuento